profesor Julio Santoyo para una tesis doctoral. Él es doctor en ciencias sociales, pero tiene una larga vinculación con la música. Estuvo incluso en Francia, formó parte de 2 orquestas en Francia. Profesor Julio Santoyo, bienvenido a Javeriana Estéreo. Profesor Arizmendi, muy buen día y muchísimas gracias por la invitación que usted me hace. Memoria, creencia y experiencia, ¿por qué son como 3 palabras que resumen sus reflexiones sobre sus investigaciones? Yo vi ese anuncio en la Universidad Distrital sobre el doctorado en estudios sociales, donde una de las líneas hablaba de la memoria, la experiencia y la creencia. Me interesé en ir a escuchar la inducción que iban a hacer sobre el tema. Y llegué a la universidad, pero ¿qué me llevó qué me motivó para ir a averiguar sobre este tema? Es porque yo vengo de ancestros, como todos, afortunadamente, de campesinos. Mi abuelo con su finca y con mis bisabuelos, mi padre. Claro, yo desde muy niño en las vacaciones estaba allá en la finca y me fijaba en los músicos, en los campesinos. Y ahora que llevo un buen tiempo haciendo música y en este trabajo de la pedagogía, me fui para atrás. Tan pronto vi este anuncio de la universidad, del doctorado, y me dije, pues, ¿qué más experiencia, qué más vivencia, qué más creencia tienen los músicos compositores, su historia de vida? Y me interesó por eso el tema de la creencia, la memoria, creencia y experiencia de los músicos. ¿Dónde era esa finca? No me dijo dónde quedaba la finca. En Boyacá, en límite Santander-Boyacá, en San José de Pare, Boyacá. Y ahí está la provincia por la cual hago la tesis, que es la provincia del Bajo Ricaurte. Bajo Ricaurte, ahí está, en Bajo Ricaurte, me acabo de enterar porque para esta entrevista la busqué en internet, ahí está Villa de Leyva, Ráquira. Ese es Alto Ricaurte. Ah, ese es Alto. Entonces, ¿cuál es Bajo Ricaurte? Está Moniquirá, Moniquirá, Boyacá, está Santana, está Chitaraque, está San José de Pare y está Arcabuco. Y no sé, los nombré todos, no creo que me faltó. Moniquirá, Arcabuco, San José de Pare. ¿Y usted está trabajando con adultos mayores en esa zona, cierto? No. Ok. Ese trabajo lo vine a hacer aquí en Bogotá por pura coincidencia, porque entré a trabajar a la Academia de Música Colombiana, muy conocida por nosotros aquí en Bogotá, y en Colombia también es conocida la academia por referencia, la Luis A. Calvo. Sí. Y estando allí, a falta de 3 horas para completar mis 40 horas de contrato, me dijeron, ¿usted podría trabajar con adultos? Yo dije, no tengo ningún problema. Y trabajaba los días sábados con ellos. Y ahí fue cuando empecé a entender ese vacío que queda en muchos de nosotros cuando ya somos adultos, que queremos hacer música, pero que somos ingenieros o que somos médicos, y quedó una frustración allí. Y enseñarle a hacer música a adultos, sí, es posible. Uno diría eso, totalmente. El loro viejo no aprende a hablar. Eso fue esa frase la dijo el coordinador de ese espacio de adultos en la tarde en la Luis A. Calvo, y claro, es muy popular, pero para que lo diga un director a los estudiantes adultos todos cuando ingresaron me pareció un poco duro, y se les demostró lo contrario, porque a los 2 años de estar trabajando con ellos, conformé una estudiantina con ellos, y a los 2 años fuimos al Festival Internacional de la Cultura de Tuna. Puede hacerse. Increíble. Se puede llegar a eso. Pero entonces, ¿cómo fue su vinculación con la provincia de Bajo Ricaurte, en Boyacá? Mi padre santanderiano de Vélez, Santander, toda la vida ellos tuvieron sus fincas allá con mis abuelos, mi abuelo y mi bisabuelo. O sea, ha sido una cosa hereditaria allí. Entonces, mi padre tiene su finca, nace en Vélez, Santander, por lo tanto yo conozco ese espacio desde muy niño. Y como músico, toda la vida he sido músico, toda la vida he tocado, que yo recuerde, de los 7, 8 años he tocado la guitarra y he estado como en esa función. Pues he conocido músicos campesinos, pero mire usted, profesor Arizmendi, cómo es la vida. Y eso me lo preguntaron precisamente en el doctorado, el jurado internacional me dijo, pero ¿cómo es que usted, después de tocar obras de Beethoven, Tchaikovsky, Mahler, Brahms, se viene a ese mundo totalmente empírico como es la música campesina? Y es precisamente eso que me llamó la atención, porque mientras que yo hacía música durante todos estos años, música sinfónica, también pensaba en esos músicos de región, de provincia. ¿Invisibles les dice usted? Totalmente invisibles, totalmente, porque ellos no son reconocidos. Bueno, los medios de comunicación ayudan mucho para que no sean reconocidos.
ante ese ¿cómo podría yo? Ese avasallar de las músicas foráneas por los medios, que es lo que más vende por los medios de comunicación, pues, y cuando llegan a los pueblos estos grupos que anualmente van cogiendo fama y al otro año se desaparecen porque dejan de ser famosos, pero mientras que tienen la fama arrasan con todos los presupuestos de todos los municipios y los campesinos no tienen opción de mostrar su trabajo. El profesor Julio Santoyo, si ustedes en este momento entran a YouTube y ponen su nombre, encontrarán composiciones de él, musicales. La mayoría, según pude escuchar, son instrumentales y hay más de 1 hora y 22 minutos de sus obras una detrás de la otra. Eso es un mundo de obra. Sí, eso ha sido un tiempo completo ahí de componiendo y bueno, hice una especie de compilación de todas la mayoría de esas obras y están en YouTube, correcto. Uno lo puede encontrar con el nombre de Retazos Julio Ernesto Santoyo. Claro. Y ahí encuentran sobre todo música de cuerda, ¿cierto? Generalmente es música, lo que yo hago es música instrumental, ¿sí? Para cuartetos, para estudiantinas. Ahí tengo una obra precisamente que es en vocal instrumental, vocal, a dueto, que la hago yo mismo, conmigo mismo, porque pues no tuve el tiempo, la verdad, de buscar un dueto. Entonces yo, pues, estando en el marco esto de la maestría, el doctorado, uno no tiene tiempo como para otras cosas. Y quería grabar ese bambuco y así fue como lo hice yo mismo a 2 voces. Está en ese disco. Julio Santoyo estudió y se graduó en el Conservatorio Marcel Dupré de Francia, fue contrabajista de la Orquesta Sinfónica Internacional de París, de Francia, y de la Orquesta de Cámara Sinfonieta de París también, y estuvo en la Orquesta Sinfónica del Valle. ¿Por qué? Bueno, afortunadamente, gracias al nacimiento de mi hijo, nace en París mi hijo José Sebastián Santoyo, y yo quería darle identidad. Y yo estaba muy preocupado porque conocí muchos casos en París de jóvenes que nacían aquí en Colombia, niños, se los llevaban sus padres a buscar pues otra mejor pues, educación, dirían ellos, ¿no? Y ellos también buscaron una posibilidad de trabajar y se llevaban sus hijos muy niños y yo veía a estos niños con una falencia ya, niños en bachillerato, ya jóvenes, los veía yo, que tenían una gran falencia porque allá no se encontraban bien, porque al fin y al cabo se nota la diferencia en las culturas, en la manera, porque sus padres son colombianos y al estar en ese contexto en el colegio ellos se sentían extraños. Y cuando llegan a Colombia ya crecidos a los 15, 16 años, vienen aquí a Colombia en las vacaciones, por ejemplo, y no les gusta Colombia. Entonces hay una falta de identidad allí, ¿no? Y esto, pues cuando nace mi hijo, yo dije, no, que a mi hijo no le debe ocurrir esto, a mi hijo tengo que darle identidad sobre todas las cosas. Me gustaría que mi hijo aprendiera a tomar aguardiente y que mi hijo se comiera una empanada. Allá no existe eso, la empanada en la calle, eso no existe. Que mi hijo tenga de origen son sus padres, que somos colombianos. Y es así como afortunadamente se dieron las cosas. Yo estaba tratando con la Sinfónica Internacional de Francia, pero en esa época me llamaron de la Orquesta Sinfónica del Valle en Cali, que si quería trabajar en Colombia nuevamente, y por ahí leyeron algo en el tiempo mío y dijeron que están interesados en que yo viniese nuevamente a Colombia, y yo sin dudarlo, me retiré de la orquesta en Francia y me traje a mi hijo. Ahora ya mi hijo estudió aquí en el Liceo Francés y ya él vería que le dije, usted verá qué hace después, y así en efecto hizo sus estudios ya universitarios en Francia y sus posgrados en Francia, y ahora haciendo un doctorado también aquí en Colombia. O sea que se logró lo que yo quería, que era que se untara de Colombia, estudiara su bachillerato aquí, su primaria, y después ya se fue a estudiar allá y ama a Colombia como ninguno. Qué bueno. Pues profesor Santoyo, queríamos, digamos, dedicarle estos minutos en Bitácora porque hay varias facetas de su vida que son muy interesantes. Una persona que estuvo en el mundo de lo sinfónico y de la música, digamos, académica, y resolvió meterse de lleno a profundizar esas músicas campesinas que evocan su infancia y su identidad colombiana. Muchas gracias por acompañarnos en Bitácora y bienvenido siempre. Pues muchísimas gracias a ustedes, a los oyentes, y espero pues que quede un legado para los músicos y los que nos interesamos en la memoria, ¿no? De no olvidar lo que tenemos, de tener sentido de pertenencia, que se está olvidando, se está quedando como en el olvido, y eso es lo que no podemos permitir. Hay que ser resistentes, hay que resistirlos.